Mario Jorquera de la Iglesia Centro Familiar Odé. Bueno, nuevamente estamos aquí para traer un mensaje de la palabra de Dios. Utilizando esta herramienta que el Señor ha permitido que podamos tener en nuestras manos, ya que con esto se nos simplifica para llegar a cada hogar de la familia del Centro Familiar Oré y para cada uno de aquellos que nos quieran ver o que nos quieran escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Por poder hacer llegar un mensaje de paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje del Evangelio y el tal son buenas noticias, ya que eso es lo que significa Evangelio. Evangelio son buenas noticias. Y yo quiero centrarme en esta tarde o en esta noche en la palabra de Dios, ya que entendemos que la palabra de Dios es el Evangelio, como les decía, y son muy buenas noticias. No son buenas, son muy buenas. Quiero que podamos ir directamente a la palabra de Dios en Isaías 3:10, donde la palabra de Dios dice de esta manera: decid al justo que le irá bien. O sea, qué importante poder entender lo que dice su palabra ahí en Isaías. Dice, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. O sea, no me habla, no me dice que cuando suceda o pase o transcurra o viva tal proceso, se vivirá de tal forma, sino que dice, la palabra de Dios dice, decía el justo que le irá bien. Por eso yo le decía que son buenas noticias y entender que la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios no vence, la palabra de Dios no tiene fecha, no tiene límite. Entonces la palabra de Dios son, como le dije, qué impresionante. O sea, como le decía, qué impresionante lo que nos dice la palabra. Es por eso que se dice que el Evangelio son buenas noticias. Es más, volvamos a la palabra de Dios, ya que le damos énfasis nuevamente al Evangelio. O sea, el Evangelio, buenas noticias. Romanos 1, del 16 al 17. Lo que veamos que dice Romanos 1, del 16 al 17. Déjeme que lo busque. Romanos 1, del 16 al 17, dice de la siguiente manera. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. Ese es Pablo que está hablando. Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. De judío primeramente y también del griego. Lo quiero detenerme un momentito ahí. Y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Recién hablábamos y decíamos que el Evangelio son buenas noticias. Pero aquí también me habla de algo, que el Evangelio es poder de Dios. O sea, primero, buenas noticias. Segundo, es poder de Dios. Dice, para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Y Romanos 1:17 a continuación dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, y aquí vuelve a salir otra vez, mas el justo por la fe vivirá. Primero me dice la palabra de Dios, dile al justo que le irá bien. Ahora aquí habla y dice que el justo por la fe vivirá. Importante poder entender esto, o sea, y vuelvo a repetir, vuelvo a dar énfasis de que el Evangelio es buena noticia y aquí nos habla del justo. ¿Quién es el justo? Justo no es aquel que hace buenas obras, justo no es aquel que hace buenas caridades, justo no es aquel que no tiene malas acciones o no actúa de una forma incontrolada cuando algo recibe o cuando de algo se entera. Justo es aquel que el Señor lo justificó allí en la cruz del Calvario. ¿Cómo nace esto del justo? Creo que vayamos a Romanos 3:23
Y yo a este mensaje le puse de la siguiente manera: nuestra identidad fue entregada en la cruz. O sea, quiero que en esta noche podamos recordar qué nos entregó, qué nos dio el Señor allí en la cruz del Calvario. Y Romanos 3:23, vamos a ver qué dice Romanos 3:23, la palabra de Dios nos dice de esta manera. Romanos 3:23. Déjeme que busquen su palabra. Aleluya. Romanos 3:23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24 dice: y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿de dónde sacamos esto de justo? Lo sacamos, tenemos que volver hace 2020 años atrás. Allí en la cruz del Calvario se realizó un gran acto. ¿Cuál fue el acto allí que se realizó? Fue la muerte, o sea, la muerte y la entrega de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario para justificarnos. ¿Justificarnos de qué? Justificarnos de todos los pecados. Por eso la palabra de Dios dice, Romanos, doy énfasis de nuevo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y quiero decirte, mi hermano, que no teníamos oportunidad. Quiero decirte, mi hermano, que no había posibilidades, pero aquí el Señor nos habla y que a través, Señor, de su palabra, Él nos trae allí la redención en la cruz del Calvario. De ahí nace que somos justos. O sea, el hombre por su propia fuerza, el hombre por su propia inteligencia, no puede justificarse. Solamente tiene que ir a los pies de Jesús. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa ahí? El Señor dice, Juan 3:16 dice de esta manera: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Importante lo que pasó aquí, o sea, por amor, Dios manda a su Hijo unigénito. Por amor, todo es por amor. Pero de entender algo que Dios lo manda y lo dice: de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado su Hijo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo quiero decirte, mi hermano, que lo que hizo el Señor allí, entregó a su Hijo, a su único y unigénito Hijo, por ti, por mí, por el que está a tu lado, por tu familia, por tus hijos, por tu padre, por tu madre, o sea, por todo lo que usted ve, por la humanidad. Pero quiero que entiendan algo que sucedió ahí. O sea, estábamos totalmente, dice, hundidos en nuestros delitos y pecados, pero Él por amor mandó a su Hijo. Pero quiero que entienda algo. Él lo entregó allí, pero es por aquellos que realmente dice Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dice, para que todo en el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Hay algunos que creen, hay otros que no creen. Yo quiero que entienda algo, que no es, o sea, que Dios no obliga a nadie. Que Dios no le pone el cuchillo en el pecho, en la panza a nadie, sino que esto es voluntario. Es por eso que para el que cree. La Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Pero ¿qué sucede allí? ¿Qué sucede allí? Estábamos muertos en nuestros delitos de pecado. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Manda a su Hijo. Pero su Hijo, ¿el que hace? Es toma la posición que teníamos nosotros. Él se sienta en la silla de los acusados. Deja su trono de gracia, deja su trono para sentarse en la silla de los ocupados. Nos saca a nosotros de esa silla, se sienta Él, pero nosotros no nos quedamos parados. Quiero que entienda algo. Nosotros no nos quedamos parados, sino que nosotros nos sentamos en su silla. Entonces desde ahí nos da poder, nos da autoridad, nos da dominio. Génesis habla de eso, dice vayan, dice, reinen, gobiernen, multiplíquense, o sea, gobiernen sobre todos los peces, sobre los mares, sobre todo en la tierra. Entonces, de entender algo, que hubo un cambio, Él toma nuestro lugar, ese lugar que nosotros, o sea, que a Él, que Él ni siquiera le pertenecía, sino que es por amor, se carga con todos los pecados del mundo. Pero acá hay una transición, Y qué importante que es eso de poder entender. Por eso le decía yo, el título del mensaje es el siguiente: nuestra identidad fue entregada allí en la cruz, de entender que comenzamos de ahí, comenzamos a gobernar, comenzamos a reinar. La Biblia dice que Él es Rey de reyes, Señor de señores, dice la Biblia. Importante poder entender esa transición, de poder, de no desenfocarnos, de no olvidarnos lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. Por eso allí en Juan 1:11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto está poderoso, ya que con ese gran acto en la cruz, Él nos justifica. O sea, el acto en la cruz que hace nos justifica. Pero ahí no tan solo somos justos o justificados, sino que pasamos a ser sus hijos también. Nos justifica, nos sentamos en su lugar, en poder, dominio, su trono de gracia, pero también pasamos a ser hijos. Hijos de Dios. Por eso dice, a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto está poderoso, como les decía, ya que con ese gran acto en la cruz, Él nos justifica, pero ahí ya no tan solo somos justos, sino que pasamos a ser sus hijos. Ya es otro tema. ¿Cuántos no son padres? ¿Cuántas madres, mamás no me estarán viendo en este momento? ¿Y de qué manera reacciona una madre, un padre, cuando un hijo está siendo acechado por el peligro o cuando éste tiene alguna necesidad? Todo padre, toda madre está atenta, está ahí siempre pendiente de la necesidad, del peligro, de lo que esté viviendo un hijo. Entonces, hoy en día muchos están asustados, muchos están atemorizados, pero ese es el llamado que yo quiero hacerte en esta noche, que tú puedas entender algo y que no nos podamos olvidar de lo que realmente se hizo allí en la cruz del Calvario, que lo que se hizo allí en la cruz del Calvario no fue un circo, no fue un show, no fue una comedia, sino que fue algo poderoso que sucedió allí. Allí nos puso en su lugar, o sea, nos dio autoridad, nos dio poder, nos dio dominio, nos justificó. Por eso dice la palabra de Dios, dile al justo que le irá bien. Por eso dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá.
Y todo no es por producto o causa o por nuestros propios méritos, sino que eso fue por gracia, porque el Señor Jesús fue y se entregó, dio su vida. El Padre lo entregó. El Padre hizo, o sea, de alguna manera provocó todo eso. Entonces, como le decía yo, que Padre no se preocupa de su necesidad. Hoy tú estás preocupado, hoy tú estás asustado, hoy tú estás angustiado. Pero quiero recordarte que tú tienes un papá allí que te está mirando, un papá que te cubre. La Biblia dice que Él cubre, que nos cubre como la gallina cubre a sus polluelos. Cubre a sus polluelos, perdón. Creo que vayamos a el Mateo 9:14, del versículo 9:14 al 24. Hay una palabra allí. Vemos la historia de un padre que trae a su hijo a Jesús. Un padre que desde hacía mucho tiempo que buscaba ayuda. Vamos a ver Mateo 9, Mateo 9:14. Tenía un hijo el cual le echaba espumarajo. De repente se echaba el fuego, dice su palabra. Entonces lo trajo a los discípulos y los discípulos no pudieron echarle fuera, no lo pudieron liberar. Entonces dice que, ¿cómo se llama? Que el padre le dice y le habla a Jesús y Jesús porque el padre estaba preocupado. Entonces el padre habla con Jesús y Jesús no se le niega. O sea, que quiero que entendamos algo, o sea, podamos comprender algo. Y que ese padre no dejó así de esa manera permanente a su hijo, sino que se preocupó, se movió, habrá ocupado recursos. Dice que Jesús le pregunta y le dice, ¿desde cuándo le sucede esto a este niño? Le dice. Y Jesús le dice, el padre le dice desde muy chico. Y entonces le dice el padre si lo podría ayudar. Y él le dice, claro. Entonces él le dice, solo ayúdame en la fe, le dice. O sea, yo quiero que entienda algo, que para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo le es posible. Creo que veamos, aleluya. Mateo 9:27. Dice la palabra de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy día yo no sé lo que estás hablando, yo no sé lo que estás declarando, yo no sé qué es lo que estás dictando con tus labios. Pero yo quiero que entiendas algo, quiero que en esta noche puedas centrarte en el mensaje de la cruz y que tú puedas entender lo que sucedió allí. Entonces que ese es tu mensaje, no lo que te están dictando los medios, no lo que te está diciendo la internet, no lo que te está diciendo la radio. Hoy día lo único que te hablan es de muerte, tristeza, escasez, estrechez, muchas cosas. Entonces, por eso, como yo explicaba y decía en el mensaje, creo que en el otro mensaje anterior donde prediqué, y decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué de él mana la vida? Porque lo que nosotros hablemos es lo que recibiremos. Entonces tú tienes que entender algo. Vuelvo a repetir que tú no eres cualquiera. Entonces allí en la cruz del Calvario, allí en la cruz nosotros tenemos que mirar ese mensaje. Allí se nos entregó una identidad. Somos reyes, somos sacerdotes. Por eso dice, vuelvo a repetir, 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, el Señor hizo un gran esfuerzo, el Señor hizo un gran sacrificio. Él te adquirió, Él te compró. Y lo que hizo allí, mi hermano, vuelvo a repetir, no es en vano, no es en vano. Todo hubiera sido en vano si ahora nosotros estamos tan asustados, tan aterrorizados con esto que está sucediendo, con lo que está pasando. Yo quiero que traigas paz a tu vida, tranquilidad. Y que puedas quedarte con esta palabra. Que lo único que tenemos que hacer, fuimos adquiridos por Dios, dice, para que anunciemos las virtudes. Yo quiero que entienda algo. Todo aquel que esté en desuso, todo aquello que no sirve, será
sacado, es arrojado a la basura. Todo aquello que no sirve, que está en desuso, no sirve. Yo no sé qué estás haciendo ahora. La verdad es que no sé qué estás haciendo ahora, pero yo quiero que te pongas ahora y que te dejes usar por Dios. Tal vez no puedes salir o no ir a una casa, a otro, o visitar a un amigo, un familiar, para llevar el mensaje de lo que hizo el Señor allí en la cruz, que fue poderoso. Pero quiero que cada día, cada mañana, como dice la palabra, no dejemos de orar. Orar sin cesar, orar sin desmayar. Esto ha sido todo por hoy. El Señor les bendiga. Quiero pedirle perdón por algunos baches que han salido, pero hay que entender que es en vivo bueno, entender que estamos recién adquiriendo experiencia. Dios los bendiga, pueblo de Tunuyán, Dios bendiga al Centro Familiar Oré, Dios bendiga a cada uno de aquellos que nos están escuchando y Dios bendiga a cada uno de los que se encuentran aquí conmigo trabajando para poder realizar esto. Estaremos, Dios mediante, trayendo nuevamente en un par de días más una nueva palabra para el pueblo. Bendiciones.